Feliz día a todos, a todas. Ay, me estoy peinando. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Me da mucho gusto leerlos. Saludos de España. Qué rico que ya todos estén empezando a salir a pasear. Cuídense mucho. Saludos a Puerto Rico. Les platico un poco. Este live es porque para mí es muy importante este día, no solo por ser el Día de las Madres, sino porque desde hace muchos años, justo el Día de las Madres se hace la Marcha a la Dignidad Nacional, que es una marcha muy importante de nuestro país. Es una marcha donde vienen madres de toda la República Mexicana, aquí a la Ciudad de México, a marchar del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia, a exigir que aparezcan sus desaparecidos, sus hijos, sus hijas desaparecidas. Y pues mi intención un poco con este live es entrevistar a Ruth Fierro del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, que son pues familia con quien siempre he tenido la oportunidad de marchar. Y mi idea es pues que conozcan un poco el contexto de la situación en Chihuahua, que veamos un poco cómo funciona el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y que hablemos sobre la importancia de esta marcha y de la exigencia de que aparezcan los desaparecidos en México, ya que es una crisis humanitaria que no ha parado a pesar de la contingencia. Y entonces pues básicamente ahorita lo que vamos a hacer es esperar a que Ruth se aparezca, me pida request para hacer este live, y vamos a platicar un poquito con ella de manera más relajada posible. No puedo creer que esté maquillada a esta hora. Besos a Ecuador, mucho amor a Ecuador, y a toda la banda que nos está acompañando. Qué bonito leerles. Un saludo ya, Mincita, Leti, hola Chango, ¿cómo estás? Ay, Changuito, extraño los sets. ¿Cómo le vamos a hacer? Ya queremos regresar a trabajar los actores. Bueno, estoy segura que todo el mundo ya quiere regresar a trabajar, pero pues la banda que vivimos el set lo extrañamos mucho, ¿no? Vamos a esperar a que me manden la invitación. Mi querida Ruth se apunte para que platiquemos un poquito. Prometo no hacer un live demasiado extenso. Lo único que queremos realmente hacer es como ya, no me llegaba la invitación, no veía dónde, perdón, pero aquí estoy escuchando desde el principio. Hola, mamacita, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente, un saludo a todas las personas que nos ven, y todas, sobre todo las que son mamás. Exacto, sí. Feliz día a todas las mamás, y qué padre que todos nos puedan acompañar. Me emociona mucho verte. Hace mucho que no te veía. Hace algunas marchas. Hace algunas marchas que no nos veíamos. Sí. Oye, cuéntame un poco. Yo les estaba dando como el contexto a la gente que nos está viendo. Voy a hacer una aclaración rápida en inglés. This live, I'm sorry, I know I've been doing a lot of lives in Spanish. I apologize to all my English-speaking followers. I promise I will do a live in English very soon. I'm actually prepping it right now with a friend of mine. But today we are going to speak about a specific cause that affects us in Mexico, which is the humanitarian crisis of the disappearances that we are living constantly here in Mexico, the United States, I was going to say. So thank you so much. If you don't speak, we totally understand. Thank you. Y pues básicamente el contexto es que quiero que nos platiques un poco de cómo surge el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, y
y a partir de, yo tuve la oportunidad de ir hace, creo que ya son 6 años, justo después de Ayotzinapa, 5 años, van a ser 6 años ya, en septiembre, ¿no? O antes, yo pienso que nos conocimos antes de Ayotzinapa, pero no sé. O antes de Ayotzinapa. Bueno, tuve la oportunidad de ir al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres a conocer no solo el espacio, sino las zonas. Fuimos a Krill, fuimos a, pasamos por algunos pueblos que son las zonas más afectadas, algunos lugares que tenían hasta 900 desaparición. Fuimos a lugares muy afectados por la crisis, pero quisiera como preguntarte un poco eso, ¿cómo inicia la labor del centro? Mira, cuando empezó el CEDEM hace ya 13 años, se crea acá en Chihuahua. Nosotros estamos, como bien dijiste, en la ciudad de Chihuahua y trabajamos en todo el estado. Y cuando nació porque tú y las personas que nos acompañan deben escuchado también que Chihuahua tenía un gran tema y tiene un gran tema con la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, cuando se crea el CEDEM, la fundadora y el fundador, Gabino Alma Lucha, lo crean para atender a estas mujeres que están viviendo una situación de violencia en su pareja, para acompañarles, ¿no? Acompañarles en su camino de protección, de búsqueda de verdad, de justicia, para cuidar a sus hijos e hijas. Así es como nació el CEDEM hace 13 años, primero con ese enfoque de acompañar a las mujeres por el gran problema que había y que hay todavía en Chihuahua, pero en ese entonces era el primer lugar en el país donde se hablaba de la violencia contra las mujeres, ¿no? Chihuahua puso en el contexto nacional el tema, o casi al muy poco tiempo, es que empieza lo que todos conocemos como la guerra contra el narcotráfico, esto que el presidente Felipe Calderón decidió como política pública el enfrentar al narcotráfico en las calles. Y bueno, con esto empezó a haber, además de un incremento de violencia en general, generalizada pues con todos los temas, en todos los delitos, empezó las esposas, las hijas, las hermanas, y que ahora lo que nos pedían era que las acompañáramos, pero porque sus familiares estaban desaparecidos. Se los habían llevado muchas veces agentes del Estado, muchas veces policías, muchas veces soldados, de diferentes niveles, los policías, a veces municipales, a veces estatales, y otras veces no sabían quién se los había llevado, ¿no? Y entonces empezamos a ver esta necesidad de acompañarlas también, pues en este proceso tan doloroso que es estar buscando a una persona desaparecida. Y entonces desde el 2009 estamos acompañando también a estas familias en búsqueda de verdad, justicia y reparación. Lo que después nos dimos cuenta, bueno, que eso que llegaba a nuestras puertas y esas mujeres que llegaban y nos pedían esta ayuda, después nos fuimos dando cuenta que era una tragedia nacional y una crisis, como tú lo dices ahora. Claro. Yo justo uno de los casos más emblemáticos, que además para mí fue de los más dolorosos que he tenido pues la oportunidad de conocer, fue el de la familia Muñoz, que tienen un caso, si no me equivoco, son 7 desaparecidos, 8 desaparecidos el mismo día. Y así había muchos casos. Me acuerdo que llegamos, creo que fue en Krill, a entrevistar a una mamá de una desaparecida, y nos empezó a decir con quién vienen, y la no es la autoridad, y es así de no, es que esa persona está involucrada en la desaparición de mi hija. Y es ahí cuando yo me di cuenta, para mí Herendira, me cayó como el 20 más fuerte de decir un poco lo que ahora decimos las feministas de la policía no me cuida, me cuidan mis amigas. La policía era en realidad lo que pensábamos que era seguridad, era en realidad el principal agresor de las comunidades en Chihuahua, y los militares, ¿no? Que eso era un poco el miedo que soltaba cuando Felipe Calderón manda a militarizar los estados.
pues que nosotros decimos, ah, nos van a venir a cuidar, pero ver a una mamá aterrorizada porque había un policía fuera de su casa, eso a mí nunca me va a dejar dormir igual, porque era una sensación de, y entonces, ¿con quién estamos, o sea, con quién estamos seguros? ¿A quién le podemos pedir ayuda si justamente los que nos vienen cuidando estuvieron involucrados en la desaparición de su hija? Claro. Pues eso es una, o sea, como te decía ahorita, yo creo que a nosotras que nos ha tocado acompañar diferentes casos de todo tipo de desaparición, pero también de todas formas de violencia, siempre he pensado que no hay nada que trastoque tanto como la desaparición. O sea, una familia, la huella que deja el que tener un integrante de la familia desaparecido es profunda. Y justo una de estas cosas que estás diciendo es de lo más importante, es decir, se le roba toda la confianza en el Estado, ¿no? Toda la confianza en el Estado, entonces está como están estas familias en una situación de incertidumbre total, de abandono total, de decir precisamente a quién recurro, ¿no? Porque al final también a quién, dónde se tienen que ir a poner las denuncias, pues al todo el tiempo, y lo sabemos, van y buscan ellas con sus propias manos, con sus propios pies caminan los terrenos y los lotes baldíos y los bares y buscan a las personas ahí. La verdad es que los recursos los tiene el Estado, entonces siempre hay que recurrir a ellos, y entonces esta es una de las cosas también como más impresionantes o fuertes que viven las familias, como bien lo dicen, sí. Oye, Ruth, ¿y qué opinas sobre como esta idea de querer cambiar el término de desaparecido? Porque pues, en realidad la gente no desaparece, o sea, no es que iban caminando y se desmaterializaron. Sí, pues bueno, superamos, antes se hablaba mucho más bien de gente no localizada, por ejemplo, o sea, legalmente pues era no localizada, y justo también es una reivindicación de las familias, decir, no, él no está no localizado, él fue desaparecido por alguien, ¿no? Fue desaparecido por alguien, y bueno, también superamos el término de levantones, porque si tú te acuerdas, acá en México hablábamos un montón al principio de eso, de los levantones, y era como, pues, un levantón no tenía, la palabra levantón no tenía como la carga que significa alguien lo desapareció. Entonces, no sé, creo que la palabra desaparecido en nuestro contexto latinoamericano, con las dictaduras y demás, primero las desapariciones forzadas, y ahora pues fue una reivindicación de las mamás, de los colectivos, ahora cuando se estuvo trabajando en la Ley General de Víctimas, en hablar así de desaparecidos, no están secuestrados, no están privados de la libertad, están desaparecidos porque alguien los desapareció. Claro. Oye, y una de las cosas que a mí me pareció como muy importante es en lugares como el CEDEM, sobre todo en el CEDEM, no lo he visto suceder en muchos otros lugares, pero en el CEDEM sí vi como esta posibilidad que a través del acompañamiento psicosocial, el acompañamiento legal y la contención entre las familias, lo que veo es como una cantidad de personas que sufren. Para mí por eso es tan importante la marcha que sucedía hoy, que sucederá hasta encontrarles, pero justamente que yo decía, es que estas personas, Lupita, Mari, la familia Muñoz, todas las mujeres que quedaron, se han vuelto realmente defensoras de derechos humanos, que además de todo manejan un vocabulario impresionante. A mí, yo nunca había visto, o sea, ver, por ejemplo, a Lupita, que su hijo Antonio tiene 10 años desaparecido, ella hizo la investigación, ella hizo todo el proceso legal, ella se paró en la corte, ella hizo, o sea, al ver que no tenía aliados con quien agarrarse y cómo salir adelante, se volvió ella una defensora, y siento que, por ejemplo, eso en el CEDEM es algo muy valioso, porque a través de este acompañamiento ellas se sanan de cierta manera, tomando control de lo que está sucediendo en sus vidas de cierta manera, y porque no hay nadie más que las apoye. Si ellas no defienden, si ellas no pelean por nosotros,
nadie las ayuda más que como centros así. ¿Qué opinas sobre como una necesidad urgente de que el gobierno no solo no solo ayude a conseguir lo que se necesita para lograr, para que no tengan que las mamás pagar el kit de búsqueda o el kit forense y todas estas cosas, sino que también implica una red de apoyo donde el acompañamiento psicosocial se vuelva una manera de sacar adelante a las familias de desaparecidos? Obligación que el Estado tendría que cumplir, ¿no? Existe esta obligación ya primero en la ley de víctimas, que eso habla ya como de esta necesidad de acompañar a las víctimas de forma integral, o sea, no solo en ponerle un abogado para que le ayude con el tema del expediente, no solo que el Estado debe de darles medidas de protección cuando están en riesgo, cuando han sufrido una amenaza, sino también esta parte que supone que la búsqueda de la justicia tiene que ser realmente transformadora. Y transformar su realidad significa acompañarles también en esto psicosocial, ¿no? Entonces, es una obligación que ya existe y que se viene también a reforzar, te digo, con la Ley General de materia de desaparición. Lo que pasa todavía es que, bueno, en México yo pienso que pasan dos cosas. La primera, que en México somos muy buenas para crear leyes, ¿no? Tenemos muchas leyes, pero luego de que esa ley se haga realidad, siempre hay una brecha enorme y es un camino largo y tedioso para hacer que se cumpla. Entonces, al día de hoy, creo que uno tiene que ver con eso, con que todavía, aunque está creado ese derecho, no siempre lo destinan, por ejemplo, los recursos necesarios. A lo mejor en muchos lugares los psicólogos o psicólogas que están ahí no han tenido la formación suficiente para este tipo de acompañamiento, porque algo que te quería platicar, que les quería platicar cuando hablabas de las familias de personas desaparecidas, fue que ellas llegaban y decían, oye, yo como obviamente me siento muy mal por esto que estoy, digo, no solo me siento muy mal, no hay palabras para poder expresar, digo, cómo les toca la vida, pero si necesitaba un tipo de atención psicológica o un psicólogo, y en la fiscalía lo que estaban muy acostumbrados era trabajarlo como un duelo, ¿no? Como cuando estaban acompañando a mujeres o a personas que tenían un familiar asesinado. Y entonces querían manejar como la misma psicología, de decir, bueno, resígnese, hay que tener los duelos, y decía, no, es que no me puedo resignar. Porque imagínate decirle resignarte a una persona, a una mujer que está en busca de su esposo, de su hijo, es una locura. Claro, entonces no, desde la psicología, incluso para la psicología, planteó todo un desafío de decir, bueno, la forma tradicional en cómo se atienden las desapariciones, cuando es tan complejo todas las cosas que se pasan y se sufren. Entonces implicó como buscar nuevas formas de acompañar a estas mujeres. Y entonces varias organizaciones del norte, especialmente del norte, bueno, en las que se encuentra el CEREM, varias psicólogas y psicólogos maravillosos estuvieron como investigando cómo en otros casos de graves violaciones a derechos humanos, cómo la psicología había servido social, que es sí un acompañamiento que tiene efectos como terapéuticos, psicoterapéuticos, pero que en realidad no pone justo esto que tú decías, es decir, a ver, vamos a juntarnos, vamos a reflexionar en conjunto por qué pasó esto y qué puedo hacer para cambiarlo, más como una cosa colectiva en vez de individual. O sea, la idea no es, bueno, a ti te vamos a dar acompañamiento, a ver tú qué necesitas, porque ya sabemos lo que necesitan verdad, necesitan justicia. Y necesitan sentirse también reflejadas, no sentirse solas, porque es una crisis que no solo afecta a una mujer, sino que está afectando eso. Aquí entre nos es lo que yo quería estudiar. Porque mi papá estuvo en la guerra de El Salvador y tuvo la oportunidad de aprender mucho de los jesuitas en esas épocas.
y ver cómo los jesuitas desarrollaron esta técnica para ayudar a sanar a todas estas personas después de la Guerra Civil de El Salvador. Y justamente ahí se me abrió la mente, porque dije, claro, en realidad lo que estás haciendo es ayudándoles a ver que no están solos, que no están solas, y que juntas, que no es una situación que se merece una, que es un poco como funciona Latinoamérica, ¿no? De por mi culpa, fue por mi culpa, es que yo de cuestión de personal de culpa, sino un sistema que está en función, que nos está jodiendo a todas, y por lo tanto no estamos solas, y eso es donde siento que entra como el mayor aprendizaje y el empoderamiento, que odio esa palabra, pero es la única palabra que encuentro, el empoderamiento de estas mujeres para salir adelante, y de las familias, porque aparte del acompañamiento psicosocial puedes tener a niños, puedes tener hay actividades a través del arte, para también que puedan sanar y puedan hablar, porque por ejemplo en el caso de la familia Muñoz, era el Día del Padre, entonces la familia estaba en un asado disfrutando del día, y si no me acuerdo mal, tenían un vecino que los amenazó, ¿no? Que tenía amigos patrulleros en la policía o algo así, ¿no? Sí, llegó una persona del pueblo que los amenazó, tenía amigos patrulleros. Que tenía amigos patrulleros, que hasta ahí es lo en ese día, ¿no? Ahí estaban, en esa familia había niños chiquitos, había adolescentes, había muchas personas que presenciaron un acto traumático de no poder entender cómo llegaron estas camionetas y se llevaron a sus papás el Día del Padre, y yo creo que es así de, bueno, fue mi culpa porque lo celebré, y pues no, o sea, no es tu culpa. Sientan en el derecho de venir a quitarte a quien más amas solamente porque les cayó mal el ruido o porque pueden, que ese es un poco el problema en general en mi opinión, en cuanto a desaparición en México, que es tanta la impunidad que cualquier pendejo puede llegar a decir, me caes mal, súbete a mi carro y te desaparezco. Porque sé que mañana nadie te va a investigar, porque son tantos que a ver cuándo van a llegar a mí. Y eso es ahí donde nace la indignación y la necesidad de una exigencia de decir, ok, está la ley de víctimas, pero llevémoslo al siguiente nivel, o sea, pongamos dónde está la voluntad política para terminar con esta impunidad, porque la gente sigue desapareciendo, o sea, no es una cosa de que cambiamos de gobierno y la crisis humanitaria de desaparición en México terminó. Yo tengo como de repente una sensación un poco conspiracy theory, pero incómoda, de que el narcotráfico en México, el crimen organizado en México cambió de giro en esos años, y de repente, o sea, no solo son las drogas, son los seres humanos. ¿Por qué? Porque necesitan cavar, porque necesitan en las mineras, porque necesitan, quién sabe, estas leyes, ponerles la carne intermedia que les da los derechos a las personas. Porque un poco, como decíamos, ¿no? Tú escribes una ley y, mira, ya está la ley. Como en el caso del movimiento 5 de junio, ya está la ley 5 de junio. Pero de aquí a que todos los estados homologuen, nadie quiere. No existe la voluntad política. Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas para sacudir un poco el sistema y exigir, o sea, ¿qué dirías tú? ¿Qué necesitamos exigir para que esa ley llegue a quien realmente necesita esa cobija? Pues mira, yo creo que lo importante es cosas maravillosas como estas que estás haciendo tú, como de transmitir y hacer llegar a más personas información como esta, porque algo de lo que decías ahorita igual funciona un poco con la sociedad, así como las familias dicen, fue mi culpa, y es la primera reacción porque tenemos esta educación muy cristiana, o bueno, no sé por qué, no sé si es general, esto de tener culpa. También es súper común que la gente que no estamos cerca del tema, cuando escuchamos de una desaparición, tengamos como, por una cosa como de autoprotección, decir, bueno, en algo andaba,
¿no? En algo andaban, por eso les pasó, de seguro estaban con el crimen organizado, de seguro a nosotros no nos va a pasar, a nosotros no nos va a pasar. Entonces, como hay esta sensación, lo que sucede luego es que siempre estamos hablando del tema de las mismas personas, ¿no? Y, o sea, digo, yo digo, dices tú, nos conocimos hace 6, 7 años hablando de este tema, hemos estado en la marcha los últimos años y somos las mismas personas. Hay un montón de gente solidaria que está ahí, pero al final no termina, o sea, para el grado, para la magnitud de la crisis que es en México, para la magnitud de la crisis de decir hay 60,000 personas desaparecidas, más de 30,000 cuerpos sin identificar. Pues aparte, si tomamos en cuenta con 61,000 con la cantidad de denuncias, o sea, de cifras oficiales. Sí, sí. Entonces, digo yo, como para la magnitud de la tragedia, es impresionante. Yo creo que para sacudir conciencias de nuestros gobiernos y mover voluntades, necesitamos hacer más. Es lo que yo creo, porque ya no tenemos que inventarnos el hilo negro, porque ya las familias se sentaron e hicieron una propuesta. Bueno, no son las familias, a mí, ahorita que hablabas de las mujeres, de cómo se empoderan, decías, y toman la lucha, yo pensaba, quería decir dos cosas. La primera, resaltar eso, que son en la mayoría mujeres, ¿no? Sí. En la mayoría mujeres. Mucha gente me ha preguntado, y ahora te regreso yo aquí la pregunta, para yo también entrevistarte a ti, porque aquí tú eres la famosa, pero decir, ¿por qué son tan mayoritariamente las mujeres las que asumen tan activamente la búsqueda? Y por eso es que se vuelve tan emblemático esta idea de la madre, ¿no? Tan profundamente significativo que el día de la madre, donde la madre como la figura de la persona más amada y demás, es decir, bueno, en este día vamos a sacudir conciencias y vamos a amar. Me han preguntado, bueno, ¿y por qué crees que las mujeres son las que asumen principalmente la búsqueda? Y ahora yo te regreso a ti la pregunta. Híjole, pues creo que por la misma razón por la que estamos programadas a hacerlas, y porque somos las que nos dedicamos a los trabajos de cuidado, o sea, el cuidado hasta de nuestros desaparecidos. Nosotras no podemos irnos a trabajar y decir, bueno, ya se acabó, pues no, salió de mi vientre. O sea, yo después de mi primera marcha, ya después con Rocco, que Rocco tenía un mes, la manera en la que viví la marcha fue totalmente distinta. Y yo dije, claro, es que no hay manera, 1 por la culpa, 2 por la programación de género y 3 porque salió de ti. No hay manera de que tú puedas cerrar los ojos y no pensar en la cara de tu hijo. Los hombres tienen esta necesidad de pues salir a seguir proveyendo y seguir y desconectarse emocionalmente de eso. Y tienen la posibilidad por su programación de desconectarse. Ahora yo siento que con los padres modernos, o sea, por ejemplo con mi esposo con el que llevo una cocrianza, sería más difícil, pero con estas generaciones y con estas mentalidades que encontramos, pues a lo mejor sí. Porque, por ejemplo, Mari, o sea, esta Mari, ¿cómo se apellida? 4 hijos desaparecidos tiene. Herrera. Sí. Mari Herrera, ¿no? Uh-huh. Pues, la escuchas hablar y dices, toda su vida ha sido buscar a sus hijos. Tiene 15, 12 años buscando a sus hijos. Y en la búsqueda de un hijo se le va otro. Si yo, por ejemplo, no puedo pensar en irme de viaje o sea, pienso todos los días en mi hijo. Sí. Eso es lo único que se me ocurre, que por nuestra programación. Pues sí, bueno, también hay que reconocer que hay algunos hombres también que acompañan con el mismo activismo, y que también sabemos que muchos de los padres estarían igualmente interesados e involucrados, pero siento esto que dices, quizás, yo siento que es esto que dices como por la educación de género, donde no soportan estar todo el tiempo con la emoción y prefieren como tratar de evadirlo en la medida de lo posible.
Y por eso es tan, o sea, bueno, yo quisiera también que compartieras un poco, ya te estoy entrevistando ya. Como, no sé, o sea, yo pocas veces he vivido momentos tan que me tocan tanto como en esta madre que no tiene a su madre porque está desaparecida y los ves marchando y así la celebran, buscándolo y demandando y exigiendo justicia. Cuando ves a las madres, a veces con unos mensajes maravillosos, yo me acuerdo de que uno de los mensajes que más me han marcado en el tema de desaparición lo vi en una marcha del 10 de mayo que decía algo así como no puedo vivir porque te espero, pero no puedo morir porque te quiero volver a... ¿Tú recuerdas alguno de los momentos más conmovedores o que más te acuerdes de una de las marchas? Yo todas las marchas las tengo como muy frescas porque cada una, hasta lo puse en mi post, cada marcha era diferente. O sea, cada marcha a la que voy es diferente. Veo otro aspecto de la marcha, otro grupo de desaparecidos que no veo muchas mamás de federales, de militares, también eso es muy impresionante, pero no voy a decir nombres, pero me acuerdo perfecto que una marcha antes, creo que fue hace 4 años, 5, llegué al Monumento a la Madre a encontrarme con y una mamá recibió, bueno, llegó una llamada al teléfono de alguna de las del CERN y le dieron la noticia a una de las mamás que estaba ahí, bueno, a una de las mujeres que estaba ahí que habían encontrado una pulgada de hueso de su esposo que estaba desaparecido. Y las lágrimas de esa mujer no fueron lágrimas de tristeza, o sea, no fue así sino como fueron lágrimas realmente de alivio y escucharlas decir que me sacudió la vida. O sea, hasta la fecha pienso en ese momento y es muy doloroso, pero cuando trato de explicarle a la gente lo que he visto a través de la lucha de estas mujeres, es que el que alguien esté desaparecido es una tortura constante para los familiares, pensando si están pasando hambre, si están pasando frío, o si los están torturando, qué les están haciendo. Y es muy triste saber que el hecho de que aparezca una pulgada de hueso sea la certeza que necesitan para por fin descansar. Y eso, cuando vivimos en un país que constantemente están picando la tierra los familiares de los desaparecidos y encontrando fosas, las personas desaparecidas, dices, no puede ser. O sea, tenemos que hacer algo para darle alivio a estas personas y atender esta situación, porque si están o no están en esas cosas, se merecen estas mujeres saberlo. Es terrible, por ejemplo, en una de las fosas, creo que fue Mariposa, una en Veracruz, que la encontraron las mamás la fosa, picando tierra. Se abre la fosa, encuentran los cuerpos, se toman las fotografías, pero no hay recursos suficientes para hacer evaluación de cuerpos y entonces se vuelve a tapar la fosa. Y 3 años después llegaron a la misma fosa y había cuerpos nuevos. Entonces dicen, tan cansado y tan cabrón esta lucha, y por eso sí es decirles a la gente, o sea, ¿quieres hacer algo? No cierres los ojos. ¿Quieres hacer algo? La siguiente vez que salga una noticia sobre una fosa o que salga una noticia sobre otro desaparecido en tu zona, activa los ojos, la mente, piensa, ¿has visto a esa persona antes? ¿Sabes dónde pudo haber estado? ¿Viste algo? Comparte, exige. Y comparte, exige. Yo cuando tenía 16 años, no, 17 años, vi un secuestro. Estaba yo saliendo de casa de mis papás y mi vecino iba caminando hacia su carro y lo saludé
llegó una camioneta, lo golpeó en la cabeza, se bajaron unos chavos enmascarados, le golpearon la cabeza, lo subieron a la camioneta y se fueron, y el chavo dejó sus llaves y su correspondencia arriba del carro, y yo me quedé parada, lo vi todo, vi el color de la camioneta, vi la gente que iba en el carro, o sea, yo vi el secuestro. Y me acuerdo que mi primera reacción por miedo era así de, no le puedo hacer a nada, porque qué tal si me vienen a buscar. Ya saben dónde vivo, me vieron con la mano en la puerta de mi casa. Sí. Me van a ir a buscar, yo creo que tenía 18, porque ya estaba en la carrera, 19, 18 recién entrada. Y me puse a llorar, y gracias al universo yo tengo a mi papá y a mi madrastra, que son gente que, y meses después apareció con vida mi vecino. Y no sé si pudo haber ayudado o no, pero ayudó a decir qué color era la camioneta y cuántas personas se lo llevaron. Claro. Entonces para mí es como decirles cada vez que alguien me dice, es que, pero, es que ese tema está muy cabrón. Pues ese tema es el tema que nos toca. Sí. Porque nos tocó vivir en México. Y porque nos tocó, yo creo que Charles Franco, un periodista chingoncísimo de Guadalajara que trata el tema de desaparición, y sobre todo en Jalisco, nos daba unas cifras escalofriantes antes. Hablábamos de tantos desaparecidos la hora, sobre todo después de Ayotzinapa, que hubo como que la gente se dio cuenta que los militares y la policía se llevan a la gente. Entonces de repente nos empezamos a dar cuenta y todos empezaron a voltear y decir, oye, ¿esto está pasando de verdad? Sí, cabrón, está pasando, y desde el 2008 está pasando, y estamos gritando y nadie. Entonces, esa misma gente ahorita está consciente, está presente, exige. Tienen 5 años exigiendo, pero necesitamos que la banda se dé cuenta que no es solo una noticia, que no solo es una alerta Amber que aparece, es, a ver, la alerta ¿dónde está? ¿En qué zona desapareció la niña? ¿Puedo pensar yo si vi algo, si sé de algo, si conozco otro caso que a lo mejor se parece, si conozco algún familiar que está desaparecido, que desapareció bajo las mismas circunstancias? O sea, tratar realmente de hacer un esfuerzo por ayudar, no solamente creando conciencia entre personas. Y digo, ¿a quién conozco que vive por ahí? ¿Será que están bien? Llamo, oye, ¿estás bien? Sobre todo si son chavitas desaparecidas en Ecatepec y en Naucalpan, en estas zonas, llamo a mis amigas que tienen hijas que viven en esa zona, ¿están bien? ¿Dónde están? Oye, ¿saben algo? ¿Conocían a esta chava? ¿Saben dónde está la familia? ¿Cómo les podemos ayudar? O sea, hacer como chamba activa de ciudadanos activos, de decir, ¿cómo te puedo ayudar? No solo ver el alerta ámbar y seguir swipeando nuestras redes sociales porque nos duele demasiado enfrentarnos con esta realidad. Si no nos enfrentamos con esa realidad, la realidad nos va a perseguir y nos va a alcanzar. ¿Qué sientes ahorita con el cambio de gobierno? Si sientes que hubo con Encinas algún tipo de que es un como esténse quietos, ahorita vemos que hacer. No, yo genuinamente, bueno, con la trayectoria de Alejandro Encinas, es como claro que tiene un genuino interés por el tema, ¿no? Pero también es cierto, te digo, que el problema es tan cabrón, tan estructural, que a veces tampoco la voluntad alcanza. O sea, luego también a veces pensamos que la voluntad política, y siempre estamos esperando y buscando la voluntad política, y a veces la conseguimos y nos damos cuenta que tampoco es suficiente, porque creo que en muchos de estos temas pensaba, es interesante ver cuántos recursos si nosotros revisamos un poco cuánto dinero, cuánto presupuesto se le destina como a algunas cosas, nos damos cuenta que entonces a lo mejor pues no se está dedicando lo suficiente. Entonces, por ejemplo,
aunque yo percibo, y esto es una opinión personal y no del CEDEM, que sí existe como mayor voluntad de este gobierno para atender el problema, sigo viendo también, por ejemplo, que la Comisión Nacional de Búsqueda, por ejemplo, no tiene más recursos que necesitaríamos. O sea, al principio, cuando recién abrió la comisión, se hicieron públicas las cifras de cuántas personas la integraban, y eran, creo, 50 personas para buscar a los 50,000 desaparecidos. Entonces, bueno, no tiene sentido. Digo, por supuesto es un avance que exista una Comisión Nacional de Búsqueda, pero evidentemente se necesita invertir también mucho más, ¿no? Porque para todo se requieren recursos. Fundamental, y que fue también una lucha de las familias, un éxito, una conquista de las familias, fue, y esto lo platicamos tú y yo anteriormente, como cuando empieza la guerra contra el narcotráfico en este país, sobre desaparecidos, desaparecidas, no sabíamos cuántos eran. Se hablaban de los muertos, de las muertas, porque eso se podían contar muy fácilmente, pero personas desaparecidas no se sabía. Y cuando se hacían cálculos, me acuerdo que al principio, cuando vino allá por el 2008, me parece, el grupo de trabajo de desapariciones forzadas de la ONU, después de hacer una visita a México, decía, bueno, hay cálculos de 3,000 personas desaparecidas, y otros decían, o a lo mejor 10,000. Dice, la CNDH cuenta 3,000, la sociedad civil cree que puede haber 10,000, y no teníamos una cifra exacta, y un problema que no se puede ver o palpar o analizar con su justa dimensión tampoco se va a resolver adecuadamente. Entonces, el principal problema de México era que no sabía la cifra exacta. Después pasaron, gracias a la persistencia de las familias en exilio, Washington Post, me parece, creo que era Washington Post, donde se filtró una lista. No, en México el gobierno tiene 21,000 desaparecidos. Nunca lo dijo, pero aquí está. En eso sale Calderón, o sea, lo interpelan sobre el tema y no contesta, guarda silencio hasta que sale la administración. Y con Peña dicen, bueno, sí hay estos desaparecidos y nosotros vamos a hacer público. Y tienen entonces público, lo conocimos como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, donde nos fuimos dando cuenta que de 20 llegaron a 30 y de 30 casi a 40. Vino la nueva ley en materia de desaparición y dijeron, ahora la Comisión de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda, va a hacerse cargo de un registro nacional que realmente va a ser mucho más puntual, va a recoger realmente todos los casos, va a decirnos cuántas de estas desapariciones son forzadas, fueron a manos del ejército, de policías, y cuántas no. Bueno, y todo el mundo lo esperamos. Desde el 2018, desde marzo del 2018, dejó de actualizar este registro nacional que el gobierno anterior había publicado, porque dijeron que la Comisión Nacional lo iba a hacer. Y al día de hoy, te digo, ya este gobierno, que se puede creer que hay, como dices tú, el poder hacer estas cosas, de decir, a ver, este desaparecido, con cuántos más desaparecidos hay en su zona, cómo se parece con otros casos. Para eso sería muy útil que fuera pública, a todo el mundo abierta, esta información de cuántas personas son, y todavía hoy no lo tenemos, aunque en enero de este año sacaron, como la Comisión Nacional de Búsqueda dio como un informe de cuántos tenían, y ahí fue que dijeron, son 60,000, no 30,000, son 60,000. Bueno, pero sigue sin ser accesible ese registro. Estamos esperando todavía, y esa es una de las demandas, de hecho, de este año de la marcha por la dignidad nacional, que cuanto antes se ponga como a disposición de la gente este registro público. Entonces, porque además para las mamás para las mamás que hacen la investigación, eso sería una gran herramienta, ¿no? O sea, poder hacer este análisis de datos y de decir, mira, el hijo de ella desapareció en la misma zona donde desapareció mi hijo, y pues trabajaban para la misma persona, y tener esa posibilidad de tender puentes y lograr justicia juntas. Claro. Entonces, no sé, te digo, es como raro, porque aunque sí sé que hay más, bueno, sí sé, sí me parece, y te digo a título personal, que hay una voluntad más grande, pues
sigue haciendo falta que los hechos se demuestre un poco más. Claro. Este, desaparición y luego es que había como varios términos. Persona no localizada es un término que se utiliza también para luego como no hablar de desaparición. Pero muchas personas no localizadas podrían ser, son casos de desaparecidos también. Sí, bueno, te digo, hay un montón de... Nosotras hablamos de desapariciones en general, ¿no? De cualquier persona que no sabemos dónde está, y luego legalmente a veces hay como algunas complicaciones que según cómo sucedieron los hechos lo califican de una forma, ¿no? Pero lo que es más claro es esto, y eso es muy importante, pues en manos de no sabemos quién, y la otra es, hay gente que desaparece en manos de las propias personas encargadas de cuidarnos, ¿no? Eso es como lo que es más importante que tengamos claro, que en México sucede también esto, no solo que el narcotráfico desaparece, no solo la gente relacionada con crimen organizado desaparece otra gente, sino que también hay agentes del Estado, hay personas que nos tienen que cuidar que también a veces desaparecen, y esto es como lo más grave, ¿no? Y fue precisamente, creo que fue lo que hizo que el caso de Ayotzinapa, además de la cantidad, que nos cimbrara tanto como tú lo decías ahorita, o sea, decir, puede la gente sí. Y ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para ayudar? Que justo ahorita me estaban preguntando, ¿no? ¿Quieren ayudar y cómo podemos ayudar? ¿En qué podríamos servir? Por ejemplo, ustedes reciben donaciones, o cómo, si yo soy una chava que quiero hacer algo para que esto deje de suceder, quizá, o por lo menos dar mi granito de arena, ¿qué recomiendas? Bueno, pienso en dos cosas ahora mismo. La primera, como ya lo decíamos ahorita, como el siempre tratar de sumarse a las exigencias que ya están, como para hacer un eco más fuerte de las exigencias de las familias, ¿no? Y como tú decías, cuando te llega una imagen de una persona desaparecida, hay que replicarla, hay que tratar de que llegue a más personas para que empiece a pesar como el caso. Y la otra que estaba pensando ahora mismo es que lo que interesante sería que dijeran, bueno, yo voy a adoptar algo en este caso, yo voy a compartir, yo voy a tratar de acercarme al colectivo donde están acompañando estos casos, y desde ahí voy a acompañar a la familia, voy a acompañar las denuncias, voy a acompañar las marchas. O sea, siempre me ha parecido que puede ser una buena idea que cada quien adoptemos algunos casos, 5 casos, y entonces le demos como mucha fuerza, muy solas, y están bueno, muy solas, no tan solas porque no solas porque están acompañadas entre ellos y ellas, pero muy solas en el sentido de necesitar mucho más cobijo de su sociedad, ¿no? No solo de las que les ha pasado esto, sino también de otras personas generosas e interesadas. Entonces, pues pienso esto, por supuesto, también podrían donar a muchísimas colectivos y organizaciones de familiares, no sé, hay varios colectivos de madres que se dedican específicamente a la búsqueda y que ponen sus propios recursos para comprar las cosas que necesitan para buscar. Y pues eso es lo que se me ocurre. Si tuviéramos la solución de decir, a ver, si todo el mundo hiciéramos esto, acabaríamos con el problema. Pues ojalá tuviéramos como la receta mágica, pero yo creo que el problema es tan complejo, como lo decías tú, que tiene que ver con la impunidad. Y decir, ¿cómo acabamos con la impunidad? Híjole, hay que cambiar un montón de cosas para acabar con la impunidad, pero sin duda, claro está, si hubiera más casos en donde hubiera sanción a las personas que hacen este tipo de cosas,
sin duda el problema sería menos grande, porque entonces habría consecuencias, ¿no? Entonces, eso sería muy importante, pero ¿cómo acabamos con la impunidad? Es muy complicado. También, qué útil hacer este tipo de investigaciones, por ejemplo, como te decía, decir, a ver, ¿cuánto podemos solicitar información? Y a lo mejor en el marco de estos casos que cada quien adopte puede también hacerte poner a la luz preguntas interesantes. ¿Cuántos recursos tiene esta comisión local de búsqueda? ¿Cuánta gente tiene cuántas personas tienen asignadas esta comisión local de búsqueda? ¿Cuántas diligencias de búsqueda han hecho en este año? ¿Cuántas veces han ido a buscar en vida y cuántas los restos? Porque también esa, tú lo sabes, una de las principales demandas de las familias, de que la búsqueda se haga en vida, de que no asuman, solo estemos buscando restos. Pues, ¿cuántas comisiones locales y la nacional, cuántas están haciendo? Que cada vez más en los últimos años ha venido tomando relevancia y también es una de las demandas principales del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, tiene que ver con este tema que ahí creo, en este solo punto habría una solución importante, que es el cómo hacemos para que México procese los 37,000 cuerpos que tiene sin identificar. A ver, 37,000 cuerpos o más. Si logramos que se identifiquen esos cuerpos, pues ahí estamos resolviendo 37,000 casos. El problema es que no se cuenta con el Organismo Internacional de Identificación Forense. Es decir, si México no puede o no ha podido identificar todos estos cuerpos y todos los restos que además están ahí, que tampoco se han ni siquiera procesado, pues entonces hay que tener ayuda internacional para procesarlo. Entonces, ese es un solo tema muy concreto que si también lo adoptamos y lo impulsamos y entre todas exigimos que el gobierno lo adopte, creo que también ahí habría un avance sustantivo, porque digo, son 37,000 cuerpos. Y porque sí hay organizaciones internacionales que están preparadas y que además quieren ayudar a México en estos. Me tocó hacer muestras de fosas y demás. Ahora, era en el sexenio pasado. No encontraron resistencia tal que se tuvieron que ir. O por ejemplo, hasta el mismo GI de Ayotzinapa, ¿no? El grupo de extranjeros que trajeron, que aparte después decidieron, pues no solo correrlos casi, sino tratar de destruir sus carreras y quiénes eran, porque dijeron con claridad, el gobierno sabía, fue el Estado, y todo el mundo lo sabe, y sabemos por qué, y entendemos, y nos los explicaron con peras y manzanas en sus conferencias, en sus informes. Entonces es como era muy frustrante, y ahora yo me encuentro como con otra frustración en particular. Hace poco fuimos a una marcha, lo admiro mucho, me parece una persona seria, que además he tenido la oportunidad de escucharlo hablar y de estar con él y de conocerlo, que me parece una persona digna, o sea, con mucha dignidad, pues salió y habló con los familiares, y me gustó porque le dio la espalda a la prensa modos, si no me quieren grabar la espalda, muévanse ustedes. Y vi sus actos y me parecieron muy chingones, pero después hablando con varias personas decía así de, ok, pero seguimos sin tener los recursos, siguen sin entrenar a los fiscales, seguimos todavía esperando a que esta voluntad, como dices tú, se vuelva acciones. Y a mí de repente lo que me parece frustrante es que somos un país tan grande que lo que se necesita en Chihuahua, lo que se necesita en el DF, lo que se necesita en Tamaulipas, o sea, cada quien tiene una necesidad muy específica. Los desaparecidos de Chihuahua no son igual, o sea, no son las mismas circunstancias extraordinarias
así Salud. como y justamente se necesitan que las fiscalías estén especializadas en los temas que tocan cada estado y cada municipio, y sí es una chamba muy fuerte que no solo puede ser poner encinas en una oficina, sino decirle al pueblo, estamos al pendiente y mira, aquí están los fondos para ayudarles a lograr la justicia. Nos preguntaban hace rato cuántos de estos casos llegan a la justicia. Y yo creo que si llegamos a decir que justicia es lo que vivió esta mujer en la marcha donde le dijeron que su familiar estaba muerto, entonces eso es una cosa, pero eso a mí no me parece justicia. Yo creo que, te digo, México tiene, lo sabemos, unos índices de impunidad del 98%. 98%. De más del 98%, y en el caso de las desapariciones no es la excepción. Para hablar de justicia en una desaparición, se necesitaría por fuerza encontrar o localizar a la persona desaparecida, haber sancionado a los responsables y reparar integralmente el daño causado con garantías, o sea, con acciones que impidan que vuelva a suceder otras desapariciones. Y no hay ninguno que haya cumplido con estas tres cosas, ni siquiera con las dos. Hay algunas personas, pocas, la verdad no muchas, de los 170 a lo mejor hay como unos 20 identificaciones donde se han encontrado, se han localizado los restos. Ha habido como unos 20 y hay muchos, y hay solamente, bueno, estos que se han localizado los restos, ninguno tiene identificados a los responsables o siquiera una idea de quién fue. Y por el otro lado hay algunos casos, son menos de 7 casos, en donde sí hay algunos indicios de quiénes participaron o estuvieron involucrados en la desaparición. Son como 7 casos, pero de estos 7 no se han encontrado los restos. Entonces, wow. Yo no conozco, pero no dudo que pueda existir. Yo no conozco un caso en México, seguro lo hay, pero yo no conozco un caso donde digan se localizó a la persona, se sancionó a los responsables y se reparó el daño. O sea, es un problema enorme, sí. Oye, ¿ha mejorado en algún momento este proceso por el que tienen que vivir las familias de desaparecidos para poder, que, por ejemplo, hablábamos en algún momento, me acuerdo que había una mamá que estaba lidiando con la hipoteca que dejó, de situaciones económicas que se vuelven insostenibles para las familias que los están buscando? ¿Ha habido alguna dudas y los pesos que conllevan tener un desaparecido que además era el proveedor principal de la familia? Pues como en los otros casos, hemos dado el primer paso de que muchas legislaciones locales, bueno, y una nacional sea más adecuada, o sea, que digan, se tiene que considerar esto que sucede con las familias, y entonces hay avances en la ley. Pero en el caso, por ejemplo, de Chihuahua, ¿en la ley? Existe un avance en la ley. En la ley, pero pues que... Nos está pasando que, por ejemplo, jueces y juezas no dan trámite rápido a estas peticiones de las familias porque no lo entienden, porque no saben, porque no sé. Pasa lo mismo un poco, pero todavía hay grandes temas. Por ejemplo, todavía hay que hacer varias reformas, por ejemplo, del Infonavit y del Seguro Social, que sería necesario que se hicieran para poder... Porque, por ejemplo, una cosa muy común es que en el Seguro Social las personas... Obviamente los primeros años no se ponen a tramitar esto, ¿no? Los primeros años están tendidas a la búsqueda, bueno, todos los años están tendidas a la búsqueda, pero es comprensible que los primeros años estén 100%, todavía no alcanzan a ver este impacto económico y patrimonial, no les llega tanto hasta que pasa un tiempo.
Entonces, cuando ya ha pasado ese tiempo y que los problemas las sobrepasan, es que empiezan a buscar este tipo de soluciones y entonces hacen el trámite. Entonces, en muchos casos, el trámite se inicia y se concluye cuando ya pasaron los 5 años de que la persona estuvo cotizando, por ejemplo, en el Seguro Social. Entonces, aunque obtienen una resolución que dice que están formal, civilmente desaparecidos, quieren ir al Seguro Social a cobrar la pensión, a cobrar el fondo de ahorro y dicen, usted tenía que ver de cosas en otras leyes para que pueda ser una solución efectiva para los familiares. Entonces, sigue siendo un tema importante. Lo bueno es que ya está puesto sobre la mesa. O sea, digo, algo que yo pienso que es de llamar la atención de los colectivos de víctimas aquí en México. Vimos, nuestro país puede decir, puede servir de ejemplo de cómo primero los colectivos de víctimas impulsaron una ley, entonces hicieron que se sentara todavía incluso el gobierno de Calderón, que tuviera que escucharlos y tuviera que comprometerse con el colectivo a hacer una ley para que esta ley incluyera el reconocimiento de todos sus derechos familias de las personas desaparecidas, donde lograron, después de muchas cosas, pero lograron también esto, tener una ley donde justo se reconocen todos esos derechos y obligaciones. Entonces, en eso ya avanzamos. Duramos varios años, pero ya avanzamos en tener una ley. Es algo bueno decir que por fin está puesto sobre la mesa estas cosas que antes platicábamos, que cuando nos conocimos empezamos hablando de esto, de decir, pues es que las familiares lo saben, las familias, porque ellas nos lo dicen, pero no está en el debate público. Y esto no solo se llevó al debate público, sino se logró plasmar en una ley, y ese es el gran reconocimiento a la lucha de las familias. Y entonces ahora, ¿qué falta para que después de que esté en la ley se haga una realidad? Pues solamente que todas y todos ayudemos a exigir que así sea, ¿no? Claro. Y pues yo creo que ese es un buen lugar para cerrar un poco el live y decir que pues, nos necesitamos todas, nos necesitamos todos. Es una situación que veo que mucha gente dice qué indignación, qué coraje, qué encabronamiento. Claro, ahora pasemos de esa indignación a la acción. Es momento, yo creo que es un día como muy difícil para muchas personas. Yo me acuerdo que le jalaba bola a muchos amigos así de vamos a la marcha y después van con sus mamás. O sea, primero vamos aquí y después vamos a celebrar lo que ustedes quieran, pero y las pocas personas que sí han ido a la marcha regresan y van todos los años porque entendemos la urgencia y la importancia de esta lucha para la epidemia, esta crisis sanitaria no debe opacar ni cerrarle la ventana de la otra crisis que estamos viviendo, que es una crisis humanitaria que tiene muchos años y que necesita ser atendida, y la única manera en la que va a ser atendida es que nosotros como mexicanas y como mexicanos la aceptemos como nuestra lucha. Y entendamos que la gente en México está desapareciendo, la gente en México desaparece. Hay más de 61,000 desaparecidos en el país y no es una cuestión partidista, no es una pelea de politiquería de fútbol barata. Ya basta. Esta lucha no se vale politizarla en el ser partidizarla, porque es política. Entonces es una lucha que es urgente y necesaria para todas y todos los mexicanos darnos cuenta. Oye, qué triste que se perdió la anterior, pero bueno. Sí, qué triste que se perdió. Voy a intentar a ver si hay alguna manera de encontrarlo y volverlo a hacer. Si no, busquemos otra excusa para platicar y tratemos de tocar los temas otra vez. Ay, estaba tan a gusto que la habíamos pasado en la plática y tan importante que creo que era
todo lo que habíamos hablado, pero por lo menos me gustaría como recapitular, que sea rápido y que se quede este live arriba, que la gente lo pueda ver un poco sobre lo que habíamos hablado. Ahora ya le toqué a María Mata las lentejas, ¿eh? Bueno, si hacen lentejas, avísenme, me mojan unas, porque pues ya. ¡Ay, mira qué buena camiseta! Pues sí, y acá, a ver si se alcanza a ver lo que dice atrás. Las personas desaparecidas nos faltan a todas y todos. Creo que eso es como lo más importante, que cuando la gente nos pregunta qué pueden hacer para ayudar, creo que lo que más pueden hacer es no voltear la mirada, ¿no? O sea, nos necesitan, todas las personas desaparecidas de nuestro país nos necesitan para lograr justicia, nos necesitan para, yo creo que me quedé como pensando un poco cómo encontrar una cura, ¿no?, para este cáncer que es la impunidad en nuestro país. Y creo que la impunidad se alimenta, yo siempre lo he dicho, la impunidad se alimenta del olvido y de la ignorancia, ¿no? Entonces, no olvidemos y no volquemos la cara. O sea, para mí es así de sencillo. Queremos lograr algo, queremos construir un país distinto, con Estado de Derecho, con paz, con justicia. Entonces tenemos que ser esa justicia, tenemos que ser esa mirada externa, tenemos que ser esa ciudadana activa, tenemos que ser esa persona que no se va solo con el juego de la politiquería de los bandos de fútbol y las camisetas, sino que realmente se va por el concepto de justicia como amor, el concepto de buscar. Hay una frase de Cornel West que uso mucho, que es justo que no olvidemos que la justicia es como se ve el amor en público. Y entonces queremos un país más justo, queremos un país siendo más activas como ciudadanas y siendo más conscientes como personas del prójimo. Ese es como mi two cents como sobre el tema, porque siento que ya una vez que volteas a ver un problema, ya una vez que conoces una cifra, ya no eres igual, ya no regresas a tu vida como antes, ya no tienes como esa. Siento, por ejemplo, yo ya ni siquiera celebro el Día de las Madres igual, y esa conciencia que tengo de que hay mujeres que están todos los días buscando a sus hijos, es la conciencia que me hace exigir leyes más justas, que me hace ir a las marchas, que me hace levantarme todos los días y decidir meterme en la cara del presidente que sea, del color que sea, de la ideología que sea, con el fin de salir adelante como mexicana, ¿no? No sé qué opinas tú. Ver que esta lucha no es solo de las madres y de las hijas y de las hermanas, de los padres, sino que en realidad estamos hablando de nosotras mismas, ¿no? En la medida en la que nosotras nos sumemos a exigir un México sin desapariciones, en realidad lo estamos haciendo por nosotras mismas, por nuestros hijos, hermanos, familiares. O sea, hay que entender eso. Y yo creo que en los últimos, bueno, no en los últimos años, en la historia de la humanidad, vemos que las grandes transformaciones han tenido que ver con la suma de una sociedad que a una sola voz exige lo mismo. Entonces aquí necesitamos eso. Y justo hoy, como tú lo platicabas, estamos hablando aquí en este 10 de mayo porque desde hace 9 años las madres de las familias, las madres de los desaparecidos de nuestro país y algunas de Centroamérica decidieron este día, el que se suele festejar y celebrar a las mamás, decidieron salir a la calle, tomar a la calle, guardar la fotografía de sus hijos e hijas y marchar del Monumento a la Madre a el Ángel de la Independencia, exigiendo que se busque a sus hijos, exigiendo que se sancionen a los responsables y que se repare el daño. Pero
este año, que la contingencia de salud o la emergencia de salud no permitió que pudiéramos estar ahí como tú estás cada año, ahora lo que están pidiendo las madres es precisamente hacerse visibles por las redes sociales, que es lo que tenemos. Entonces, qué mejor momento de empezar a mostrar nuestra solidaridad que este, porque la campaña del movimiento lo que está pidiendo es eso, que te tomes una foto con un mensaje de apoyo a las familias o de demanda al gobierno para que busquen, para que investiguen, para que hagan cosas para que esto no siga sucediendo. Y las personas que nos están viendo y que te siguen siempre porque eres una mujer maravillosa, se animen a compartir un poco de este amor, de esta solidaridad y de esta conciencia. Y les invitamos a todas y todos a que hagan esto, a que se tomen una foto o un video con un mensaje y pongan este hashtag de tal forma que le hagamos sentir realmente a las familias que a pesar de que estamos a distancia porque estamos en esta situación de contingencia, estamos cerca de ellas y de ellos. Y te tengo una visita. Hola. Gracias, mi amor. Te amo. Ay, no. Sí, justamente el hashtag es Corazones en Marcha. Yo subí un post, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos hizo un filtro que ya viene con un tapabocas que dice dónde están, por si quieren participar en la iniciativa. Creo que justamente la contingencia es una oportunidad para llegar a muchos más hogares de los que llegaríamos solamente en la marcha, porque justamente en la marcha dependemos de los medios. Sí. Que medios nacionales siempre en la marcha, porque pues es algo que se decide no hablar del tema, pero al final del día la contingencia nos va a servir para llegar a muchos más hogares y contarles de una marcha que lleva 9 años pasando y que a lo mejor pues muchos de los que nos están viendo ahorita ni siquiera sabían, ¿no? Entonces por ese lado yo sentí que este acompañamiento virtual de la marcha es en realidad una oportunidad para llegar a muchos más corazones y a muchas más conciencias de un sector limitado de la sociedad, porque como todos sabemos solo el 30% del país tiene acceso a internet, pero también a un sector de la sociedad que curiosamente a veces es el que menos voltea a ver la realidad de nuestro país. Entonces sí, esto es una invitación a todas las que nos están viendo ahorita a sumarse a la iniciativa de Corazones en Marcha, ponerse el tapabocas por todos nuestros desaparecidos y preguntarle al gobierno hoy y siempre dónde están y exigir que esa voluntad que tienen se transmita en presupuesto y en apoyo de recurso humano para cumplir con la necesidad urgente de atender estos estados o la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Entonces, para mí eso es súper importante. Yo por mi parte voy a estar todo el día reposteando lo que pone el CD, pero pues sí me gustaría, estoy muy triste que se perdió el live que en realidad tocó tantos temas que siento que son importantes, desde lo que viven los familiares de los desaparecidos y también hablar de ciertos casos. Entonces busquemos la manera de crear de platicar de nuevo, a lo mejor antes de que se acabe. Nacimos en crisis, vivimos en crisis, pero también florecemos en crisis, así que pero ver si tenemos la oportunidad de hablar otra vez, porque ahorita me gana mi coraje de que se nos fue el live. Voy a dejar posteado
Te quiero agradecer muchísimo, Ruth, por acompañarme hoy en la mañana. Te extraño. Me hubiera gustado abrazarte, me hubiera gustado, espero que de corazón les mandes a todas las madres que viajan normalmente a México mi amor y que sepan que no las vamos a soltar nunca, que creo que eso es lo más importante, cómo vamos a salir adelante como mexicanas y mexicanos de esta situación, de esta crisis humanitaria, no de la crisis sanitaria, sino de la crisis humanitaria de desaparición en México, es uniéndonos, es levantando la voz y es me encantó esta idea que tenías de cómo tomar estos casos, adoptar un desaparecido o una desaparecida. Yo lo hice de manera como muy informal, pero con mucho amor con Lupita y Toño, su hijo que tiene 10 lo que necesite, aunque solamente sea darle retweet a lo que ella ponga en redes sociales, o escribirle para ver cómo está, si está bien en un día común y corriente, y creo que eso es algo que me ha ayudado a entender esta situación más y a crecer como ser humano. Entonces sí lo recomiendo muchísimo si tienen la oportunidad de adoptar un caso, poner atención a ese caso y ver cómo poder ayudar a las familias que ahorita sobre todo están pasando por momentos muy difíciles, porque la búsqueda no se acaba porque se queden en casa, ellos siguen trabajando, siguen buscando a sus familiares. Entonces les recomiendo que hagan eso, me parece una gran idea. A lo mejor la podríamos como formalizar en algún tipo de campaña, que tenemos muchos años hablando sobre esa campaña de hecho, pero yo creo que a lo mejor es algo que podemos lograr ahorita en la cuarentena. Y no sé si quieras decir, mi Ruth, para cerrar. Oye, bueno, varias cosas, pero esto de la adopción de los casos, sí estamos pensando en hacer una campaña. Te platico fuera para que después nos ayudes a crear otra vez, decir, quisiera tener las palabras para convencer a la gente a que no dejen sola a las familias, a que adopten de corazón esta causa como propia, como suya, como decir, no es posible que en este país haya 61,000 familias a las que les falta un ser querido y las demás personas no estemos haciendo nada. Entonces, reiterarles para que apoyen este 10 de mayo en esta marcha por la dignidad nacional a las familias con mensajes y el hashtag Corazones en Marcha. Eso sería lo primero. Lo segundo es agradecerte profundamente por darnos este espacio, porque nos permites llegar a la gente linda que te sigue, que te quiere, que te admira, y sabemos que a través de ti y a través de ellas vamos a poder sumar muchos más esfuerzos a estos. Entonces agradecerte por tu solidaridad de siempre, por tu generosidad de siempre. O sea, yo debo reconocer, digo públicamente, yo la conocí en estos temas, yo su interés, su lucha, su búsqueda, me parece que es una mujer maravillosa, y agradecerte por facilitarnos este espacio, porque nos permites llegar a otras voces, y eso es para nosotras lo más importante. Digo, no estar hablando las mismas siempre de lo mismo, sino tener la oportunidad de sumar a gente tan buena y tan generosa como las madres que este día celebran su día, incluyendo a las mamás de los desaparecidos. Yo celebro la dignidad con la que aman. Yo siempre les digo, no hay para mí testimonio de amor más grande que el de las madres con dignidad, buscando a sus hijas e hijas y volcando su vida, literalmente su vida, su tiempo por más grande. Entonces yo celebro ese amor del que nos dan testimonio todas las madres, pero en especial las madres de los desaparecidos. Celebro esa dignidad que nos enseñan, y aprovecho pues para mandarles desde aquí también un abrazo. Con mucho gusto vamos a transmitirle también tu amor a las mamás que nosotras acompañamos. Y ya por último, nomás también felicitar a Mayra por su cumpleaños. ¡Ay, es el cumpleaños de Mayra! ¡Ah!
despierta varias mañanitas, ay, qué emoción, qué chido, Maita, te amo. Y pues eso, muchísimas gracias. Me sumo a tus felicitaciones a todas las mamás que nos estén viendo y sobre todo hoy en un día tan difícil a las madres de las y los desaparecidos de nuestro país. Yo siempre digo que es como darles un abrazo por ellos. Y eso es para mí lo más importante hoy, cuidar de ellas, porque ellas con su lucha están cuidando de nosotras. Entonces, sumémonos las que podamos, los que podamos, suban sus fotos al CEDEM por todo su trabajo. Ruth, soy tu fan y espero que lo sepas. Besos y mucho amor a Gabino, a Lucha, a Alma, toda la familia CEDEM, me hacen falta. Ya quedé, me comprometí a estar allá el año que, bueno, ya este año, no. Sí, ¿cuándo es? El aniversario de Marisela, del asesinato. Pues que se cumplen 10 años. Sí, se cumplen 10 años y ahí estaré en Chihuahua para acompañarles sin falta. Perfecto. Te queremos y te agradecemos el amor que nos das, que nos sirve muchísimo.